Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, edición 256. Muchas gracias por estar con nosotros en una edición más de Conversando con Orfe. Hoy tenemos un gran invitado, no solo invitado, amigo de la comunidad Orfe, amigo, son de las mejores, yo diría, de la mejor herencia que mi padre me pudo haber dejado. La verdad, buenos amigos, maestros, sí, muy queridos, así que no necesita grandes presentaciones, sí puedo decir, bueno, pues por supuesto experto fiscalista y sobre todo en temas de protección, incremento patrimonial. Y bueno, pues la última carta de presentación, bueno, pues fue que pues casi mención honorífica del doctorado en ciencias de lo fiscal de nuestra institución hermana, el Instituto de Especialización para Ejecutivos. ¿Qué podríamos hablar de don Eduardo Hernández? Bueno, pues forma parte de todo, contador, abogado, maestro, especialista, escritor, catedrático. Bueno, ya la verdad, pero yo prefiero, la verdad, no es que le quite el currículum, sino que yo, la verdad, siempre eh, me doy a la tarea de agradecerle primero, reconocerle en segundo plano y tercero en aprenderle. Así que le sigo yo aprendiendo. Así que hoy tenemos este tema de, pues más bien, vamos a tratar de entender este tema de siempre nos da como pendiente y siempre nos da la preocupación y la ocupación de regresar como a los principios que dan lugar a todo este tema de planeación o planificación, por supuesto familiar, todo este tema patrimonial, cómo planeamos familiarmente, cómo planeamos empresarialmente. Mi padre, como bien sabe don Eduardo, decía, no hay, el empresario no puede pensar en los negocios si no piensa en que todo termina en un tema patrimonial. O sea, todo concluye en una decisión patrimonial. Tienes que llegar a tratar de garantizar la continuidad y la sustentabilidad, obviamente, no solo del patrimonio empresarial, sino del patrimonio familiar. Así que, pero hoy vamos a hablar, pues por supuesto, de todos estos temas, de esta que hemos estado un poquito preocupados por las nuevas reformas fiscales que ha impulsado el gobierno, eh, temas que al empresario le preocupan, como tener el nuevo entorno judicial, el acceso a la justicia, todo este tema que le preocupa, por supuesto, no solo a nivel de mercado, sino a nivel personal, que los empresarios me han preocupado, oye, puedo diversificar, cómo me protejo. Y qué mejor, la verdad es que vamos a aprovechar que está con nosotros mi querido amigo y maestro Eduardo Hernández, así ya le digo yo, Lalo, es miembro muy querido de esta comunidad, para que nos diga cómo podemos regresar al origen, cómo deberíamos de estructurarnos, cómo deberíamos de revisarnos, cómo deberíamos de alguna manera crecer, innovar, a partir, obviamente, de una realidad que es pues, la protección del patrimonio del contribuyente. Así que le doy una muy cariñosa bienvenida aquí a su casa y le damos, pues por supuesto, pues todo lo que él necesite para que nos platique a ver qué están haciendo las empresas, qué está haciendo él como asesor patrimonial y que nos, de alguna otra manera, que nos diga dónde estamos parados, cómo lo ve, hacia dónde vamos, qué decisiones tendríamos que estar analizando, quizá no tomando, pero quizá eh, pues las intenciones, las decisiones y las acciones en en ese orden, me parece, pero pudiéramos empezar a revisar todo este tema de cómo debe de conformarse mi patrimonio.
para incrementarlo, para protegerlo y para transmitirlo. Así que me parece que quién mejor que mi querido amigo Lalo. Lalo, mi querido Lalito, gracias por haber estado aquí, bueno, por estar aquí. Así que, a ver, platícanos qué ideas traes, cómo se están de alguna manera componiendo, ¿sí? Las empresas, qué decisiones, qué preocupaciones, qué acciones están tomando en relación a una realidad, por supuesto, patrimonial, fiscal, ¿sí? Judicial, obviamente, así que sí hay que decirlo. Y platícanos cómo lo ves tú y qué están haciendo las empresas para de alguna otra manera proteger el patrimonio. Gracias, Eduardo Hernández. Bueno, el doctor Eduardo Hernández está aquí con nosotros. Gracias, Lalito. Gracias, Carlos. Quédate conmigo unos minutos, 5 minutos, si me permites, para, para sintonizar a nuestros amigos que Creo que están no aquí se oye con muy bien. nosotros. Eso, súbele Ahí, tu volumen. ahí ya me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor o no? ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, maravilloso. Quédate conmigo unos minutos para sintonizarnos, porque este tema lo hemos platicado tú y yo desde hace décadas. Y recuerdo cuando en Guadalajara le hicimos el homenaje a tu señor padre, nuestro maestro, Carlos Orozco Felgueres. Tú hablabas de la importancia de la protección del patrimonio, que es sin duda uno de los objetivos de una planificación fiscal patrimonial, la protección del patrimonio ante distintas eventualidades. Y ahorita hablas tú no solamente de protegerlo, sino de incrementarlo y de transmitirlo. También es muy importante que el patrimonio funcione, porque el patrimonio es medio, no fin, para los propósitos que tiene el propio patrimonio y el dueño del patrimonio. Entonces, hemos hablado de que una estructura, una estrategia patrimonial, tener cuidado que la protección le dé al patrimonio, también le dé tranquilidad al dueño del patrimonio y a las personas con las que lo comparten para que siga emprendiendo. Hemos comentado que entre asesores y colaboradores, el proteger al dueño del patrimonio es como proteger al rey en el ajedrez. No es porque el rey sea más importante que los alfiles o que los peones, es porque si se muere el rey se acabó el juego. A todos nos conviene conservar al rey como estrategia de juego. Y al conservar al rey, en este caso es muy importante que esté tranquilo el empresario y su familia. Y aquí no solamente la seguridad, sino la sensación de seguridad. Y para ello es muy importante que del miedo nos vayamos a la fe, a la certeza. No solamente una seguridad, sino una certeza. Y aquí, muy importante, la diversificación del patrimonio. No tener todos los huevos en la misma canasta. Donde hay determinado riesgo que no esté el patrimonio. Por eso tenemos fideicomisos, sociedades en México y en distintos países del mundo, en la mundialización del patrimonio. Además de que ya ahorita, además de lo que está pasando en México, lo que está pasando en el mundo, que cuando la empresa tenga un riesgo, porque la empresa está aquí está con nosotros Armando Alatorre, en materia financiera, una premisa de las finanzas es el riesgo. Y el riesgo busca rentabilidad, pero también busca diversificación. ¿Para qué? Para que el riesgo, si se da, no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, la diversificación de las estructuras patrimoniales es muy importante. Y lo otro también, el comentar que
Hace poco estuvimos con una empresaria que probablemente esté aquí con nosotros. Inauguró una planta muy importante en Guadalajara, una empresa textil que vende uniformes. Y le pregunté a la empresaria, ¿de dónde sacas fe para hacer una inversión tan importante con créditos bancarios, etcétera? Y me dijo, yo no es que tenga, yo no tengo necesariamente seguridad absoluta de lo que están haciendo determinadas personas. Lo que sí tengo es la certeza de que los empresarios aquí seguimos en México y yo tengo que hacer porque no solamente a mi empresa le vaya bien, a mis colaboradoras y colaboradores les vaya bien, a mis clientes y a mis proveedores les vaya bien y a mi país le vaya bien. Eso es lo que a mí me conviene y es lo que yo sé hacer y lo voy a hacer toda la vida. Eso es lo que a mí me toca. Entonces tenemos que ver que la planificación fiscal patrimonial también tenemos que vincularla con la vocación del emprendedor y del empresario. Tu papá escribió un libro del patrimonio del empresario y, y es proteger el patrimonio, pero también hacer que funcione la empresa. Luego también lo otro es, ¿qué pasa con mi familia? ¿Cuál es mi familia? ¿Dónde podrían vivir? ¿Qué nacionalidades tienen? Tengo que hacer tengo que identificar propósitos de los miembros de mi familia y de los socios de la empresa y alinear, sintonizar la familia con la empresa y con el país. Y mundializar mi empresa. Si tengo clientes en Alemania, en Europa, puedo tener una comercializadora en Europa. Es parte de mi planificación patrimonial para ahí vender. Si tengo proveedores en los Estados Unidos, tener una empresa central de compras en los Estados Unidos para que exporte de Estados Unidos y me venda a México. Y entonces, de esta forma, nosotros poder, como decimos, el hacer que mi patrimonio funcione y también que protegerlo, como tú dices, incrementarlo y también la forma de transmitirlo y en la forma de transmitirlo, ir preparando, no solamente con fórmulas jurídicas y fiscales, sino capacitando, integrando, enamorando a los futuros dueños de mi patrimonio. Porque los futuros dueños de mi patrimonio van a ser según su necesidad o según su capacidad de manejo. Si yo tengo un jardín, el futuro dueño de mi jardín será un buen jardinero. Y si tengo hijos o hijas o una pareja, mi esposa, que necesita de una parte de mi patrimonio, para su calidad de vida, voy a asegurarme que la familia viva bien para que se relacione sanamente con el patrimonio, con la empresa, y vaya a la empresa a ver qué necesita la empresa, no qué necesita de la empresa, para evitar conflictos de intereses entre familia y empresa. Y también parte de esto es armonizar a mi familia, mi empresa, mi país con el Estado. Y aquí entramos a la prudencia, mejores prácticas corporativas, mejores prácticas fiscales. Tú has hablado mucho del compliance, Carlos, de que es muy importante la materialidad, es muy importante la realidad, es muy importante la verdad. Que sea realidad, que sea verdad y que sea material, que lo pueda exhibir, que lo que es pueda parecer, pero también que sea. Y es la verdad. Y para ello tenemos que trabajar en estructuras corporativas, en gobiernos corporativos, en operación, en familia, empresa, patrimonio, para la institucionalización, organización, funcionamiento, sostenibilidad, sustentabilidad y lo que es el endowment, generación de valor. Para que el patrimonio se incremente, una palabra clave es endowment, capacidad de generar ingreso, riqueza y más patrimonio, y también endowment es un homónimo del patrimonio interno, las virtudes y talentos que tiene
la persona, el individuo, la familia, la empresa. Luego también armonía en las contribuciones. Sin empresas no hay contribuciones. Tenemos que ser leales porque las empresas generan trabajo, capital, proveeduría y sustentabilidad. Y con un trabajo hay remuneraciones, con un capital hay rendimientos, es el rendimiento del patrimonio. Para los proveedores hay precios y contraprestaciones. Y para que haya sustentabilidad, la empresa contribuye no solamente con el Estado a través de impuestos, a través del área fiscal, sino contribuye con el desarrollo económico, generación de empleo, producción de bienes y servicios, contribuye con proveedores, con el medio ambiente, con la sociedad, y hay beneficios financieros. Y también con satisfactores de necesidades para beneficios económicos. Y aquí vemos la sustentabilidad y la sostenibilidad para los individuos, para las familias, para las empresas y para los países. Y los conceptos de calidad de vida que todos conocemos en materia familiar y en materia individual y de empresas y país es que haya comida, que haya salud, que haya vestido, que haya vivienda, que haya educación, esparcimiento, que haya comunicación, movilidad y seguridad, oportunidades y derechos para todos, como el Instituto de Especialización para Ejecutivos, como Orozco Felgueres a nosotros nos lo ha dado, la Universidad de Guadalajara, nuestros profesores, nuestros clientes, las empresas que confían en nosotros nos dan trabajo. Y también que haya lealtad, que haya confiabilidad, que haya compromiso, que haya cumplimiento. Ahí viene el compliance, es cumplimiento, que haya pertenencia y pertinencia a la vida, con fairness, constituency y accountability, que es buena fe, con integración de distintos intereses, con sustentabilidad y sustentabilidad, y con accountability, con hacerse cargo, rendición de cuentas, con responsabilidad. Y en la orquestación holística patrimonial, que haya generación, que haya generosidad, que haya organización, que se transforme el patrimonio, que permanezca, que funcione, que continúe. Por ello la sucesión, los herederos, los sucesores, los colaboradores. También tengo que buscar la sucesión, no solamente los dueños, y no solamente en mi familia, sino la sucesión con otros que no son mi familia y la sucesión con clientes, proveedores, la sucesión con colaboradores también, para que el patrimonio crezca, para que haya una gestión del patrimonio, una buena organización, que evolucione, para protegerlo y con ello permanezca, para que funcione y, con ello, y que trascienda y para que pueda funcionar, y una buena sucesión para la continuidad del patrimonio. Y las muchas el rol del patrimonio, y una de ellas es también para que contribuya con la familia, con la empresa, con el país, con lealtad, confiabilidad, compromiso, cumplimiento, deseamos pertenencia y pertinencia. Y en la orquestación patrimonial, la hermenéutica, que es la hermenéutica es muy importante, es el arte y la ciencia de la interpretación de la realidad. ¿Cómo veo la realidad? La diferencia entre quienes la ven con pesimismo es que te vas a morir, como decía Luis Puente, ¿no? Que dice, oye, ¿cómo me visto? Y dice, vístate como te vistas, de todas maneras, así decía, te van a encuerar, de todas maneras te vas a morir. Y aquí en la orquestación patrimonial es, me vista como me vista, me va a ir bien. Es una estrategia de generación de valor, una estrategia de prosperidad, de confiabilidad, de fe y de esperanza. Si la estrategia no me da fe y esperanza, cambia de asesor. Lo primero que tenemos que hacer es, con los güeyes que tenemos, con esos vamos a dar, como dicen los empresarios. Irnos de la cobardía a la prudencia y del miedo a la fe y del egoísmo a la solidaridad. Luego a la metodología, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Con ética, buscar el bien mayor aunque no sea para mí. Y si el mal es inevitable, buscar el mal menor aunque yo asuma el mal menor.
buscando un bien para los demás. Y eso lo hacen los empresarios. Tenemos un caso que con la pandemia los empresarios dijeron, tenemos que liquidar gente o cerrar la empresa. Dijeron, ¿cómo vamos a dejar sin trabajo a los que nos han dado de comer toda la vida? Y vendieron inmuebles para meterle dinero a la nómina. Aquí fue, comillas, prefirieron proteger la empresa, aunque sacrificaran parte del patrimonio, decían, y mantuvieron la fuente de trabajo. Ahora, esas empresas hay fila para entrar. Y si yo pregunto a los colaboradores que están ahí trabajando, es que esta empresa nos cuidó en la pandemia y nosotros la estamos cuidando ahorita. Hay filas para entrar. Entonces, la lealtad es muy importante. También crear sistemas con valores, con orden. El ordenamiento del patrimonio es muy importante para que la familia también no se coma el patrimonio. Si la empresa no puede pagar dividendos en ocasiones, proteger a la empresa y la familia y que la familia tenga de dónde comer y de dónde vivir y no sea solamente los dividendos o del trabajo de los salarios que en ocasiones no puede pagar la empresa. Y también generar una cultura y un valor con valores y una ética con bondad. Es muy importante también en la hermenéutica contributiva interpretar no solamente la letra de la ley, sino con respeto. Mi maestro Carlos Orozco Felgueres decía, hay que ser elegante, lo recuerdo con su pañuelo, con sus trajes muy elegante a Carlos, nuestro muy amado maestro, y le mando un abrazo a él, a su familia, a él y a su esposa hasta el cielo, y a todos los que han colaborado con él, que han sido nuestros maestros, y nos decía, no seas así, hay que hacer las cosas bien, chaparrito. Y él decía, una buena estrategia es la que evita problemas. Si ya hubo un litigio, es que algo no hiciste bien. La estrategia debe ser cumplir para evitar un conflicto con la autoridad. Tratar de evitar a toda costa un conflicto. Y ahora estamos hablando, parte de la estrategia es el compliance. Que haya, decíamos ayer en una sesión que estuvimos Carlos y su servidor, que lo que se hace sea real. Agradezco aquí a mis compañeros de Armonía en la preparación de este material, a nuestras familias que nos acompañan en nuestro camino del día a día, a nuestros clientes, a todos los que confían en nosotros, aquí a este hermoso instituto de Orfe. ¿Por qué? Porque es muy importante la armonía y es muy importante el crear valor, y para crear valor tienes que ver a la ley como una novia, con una ley, aprovecha de beneficios de la ley, pero no te aproveches de errores ni de lagunas. Danza con la ley en armonía y también con el Estado. Y más ahora con los cambios que estamos viviendo en México, que muchos cambios nos duelen, gracias a la vida y a Dios que tenemos la oportunidad de seguir generando. Y entonces, interpretar la realidad, decíamos, la realidad con verdad y la verdad con honestidad. Y que eso nos acompañe para que esa realidad tenga contratos, tenga comprobantes fiscales, tenga pagos, tenga registros, tenga soportes. Decía Carlos Orozco Felgueres, no lo hagas a la negligé, que tenga soporte. Tenemos que retomar el soporte y hacer trajes a la medida de acuerdo con la realidad. Que respetar no solamente la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, la exégesis de la ley. Decía Carlos Orozco Felgueres, la interpretación exegética. Y cuidar tu conducta y también el propósito. Aquí tiene que ver la razón de lo que decides. Que tenga otro fin no fiscal, chaparrito. Que lo que hagas tenga otro, que de todas maneras lo hicieras
aunque no tuvieras el beneficio fiscal. Si lo que haces es solo por un beneficio fiscal, no lo hagas, chaparrito, aunque te beneficie. Y la planificación holística es que tenga un sentido de vida en armonía, en plenitud, cuidando al ser humano, a su patrimonio y la contributividad que te da dignidad. Contribuye con tu familia, con tu empresa, con otras empresas, con otras familias y también contribuye con tu país. Te da dignidad. Una estrategia de pérdidas permanentes o de no pago de impuestos no es una estrategia sostenible ni sustentable. Y también hazlo con humildad, con gratitud, reconociendo lo que es la humildad, tiene que ver con el humus, con la tierra, con la realidad, con congruencia entre lo que eres, haces y tienes, piensas, dices, lo que quieres, lo que puedes y lo que debes, la congruencia. Que haya sinergia, la sinergia potencia, ten una sinergia con tus colaboradores, que tus competidores, en lugar de competidores, sean tus aliados, en México y en el mundo. Haz sinergia con el Estado. Genera una confianza con el Estado, con voluntad. Y la planeación patrimonial y la planeación, decía ahorita Carlos Orozco Felguera Eloya, decía, la planificación fiscal es parte de la planificación financiera y la planificación financiera es parte de lo patrimonial y dice parte de lo empresarial, que esté en la realidad personal, patrimonial, organizacional, las entidades, las relaciones, las operaciones y vincula la realidad con la normatividad y respeta en esa normatividad la moral, con grupos sociales, también la ética, que es universal, la técnica, normas de información financiera, gobierno corporativo, códigos de ética y la jurídica, el Estado de Derecho. Y la planeación fiscal, el particular, decía Carlos Orozco Felgueres, el particular hace planeación fiscal mientras el Estado hace política fiscal y la sociedad cultura fiscal. Tenemos que evolucionar un Estado que respete al particular y un particular que respete al Estado. Ahorita vamos a contribuir también para la restauración de la confianza. Si yo quiera o no tengo una relación con el Estado. Ayer estuvo Carlos Hernández, un compañero nuestro, todo el día para renovar una fiel y no funcionó el sistema. En lugar de reclamar, venga el jueves, aquí estoy el jueves. ¿Qué hago? ¿Me quejo? O me decía una persona, ya no te quejes, mejor agradece. Y mejor ahora ve qué puedes hacer. Eso dice Stephen Covey. Be proactive. Sé proactivo, empieza con tu fin en tu mente y también es muy importante, ponlo primero en lo primero. Para mí, si quiero cuidar mi empresa y mi patrimonio, tengo que cuidar una buena relación con el Estado. Luego ve en sinergiza, trata no solamente ser entendido, sino entender. Y también es muy importante que pienses en ganar. No solamente busca ganar tú, sino también comparte. Esa es la contributividad. Y la cultura fiscal, generar esa cultura de respeto al patrimonio, no solamente nuestro, sino también de otras familias, de otras empresas, y también al patrimonio público del Estado, de mi país y de otros países. ¿Por qué? Porque así como la familia genera hogar, el país genera una patria. Y la empresa que genera ahí, ustedes, la empresa, ¿para qué está? La familia para generar un hogar, una calidez. El país para una patria. ¿Y la empresa para qué? Tenemos que fortalecer nuestra empresa. Tenemos que hacer de nuestra empresa también nuestra patria y nuestro hogar. No solamente los dueños, sino clientes, proveedores, colaboradores, asesores,
fortalecer la empresa. ¿Cuál es? Ahí se los dejo esa tarea. La planificación fiscal integral, también es muy importante, que tenga realidad, verdad y materialidad, que haya razón de negocios. Esto nos lo enseñó Carlos Orozco Felgueres. Que tenga otro fino fiscal. ¿Cuál es tu main purpose, tu principal propósito que no sea fiscal? Y darle sostenibilidad a ese fino fiscal y exhíbelo. Dice Carlos Orozco Felgueres Loya, dale materialidad también a todo. ¿A qué? Al tu fino fiscal, exhíbelo. Tiene que ver con el 5 a la razón de negocio. La legalidad, beneficios implícitos y explícitos. Los implícitos son los que derivan de obligaciones y los explícitos son las exenciones, deducciones, estímulos fiscales, ingresos no acumulables, etcétera, que están expresamente señalados en la ley. Y los implícitos también son muy importantes, los no objetos, los no sujetos, como el fideicomiso, como ingreso en servicios. Y ahí está la planificación fiscal, con soportes documentales, con lógica operativa. La ilusión fiscal, evítala. Y la simulación fiscal, por favor, súplica, no lo hagas. Y hemos dicho, entre simular o evadir, las dos hay riesgos graves, pero yo prefiero evadir porque el simular deja huella. Yo, si puedo, mejor elijo entre simular o evadir, prefiero la planeación, porque me lleva al compliance, al cumplimiento. Difiero de lo que dice la OCDE, que planear, y difiero, te mando un beso hasta el cielo, Carlos Orozco Felgueres, mi amado maestro, la planeación no es eliminar, minimizar o diferir cargas fiscales. La planeación es cumplir correctamente aprovechando beneficios fiscales. Y difiero de lo que dice la OCDE. Fíjense, estoy difiriendo lo que dijo mi amado maestro Carlos Orozco Felgueres, lo que dice la OCDE, lo que dicen la mayoría de los tratadistas, que la planeación fiscal es para minimizar cargas fiscales. No, es para cumplir correctamente, optimizando y buscando beneficios fiscales, pero para cumplir. Si no hay cumplimiento, no es planeación fiscal. Entonces es cumplir correctamente, con sencillez, con simplificación. A veces implementar un sistema de cómo cumplir mejor es planear fiscal. Si no planeo, voy a irme a lo que dice aquí, a la evasión involuntaria, por falta de conocimiento, por falta de capacidad o por falta de cuidado. Si no, sin planeación no hay cumplimiento. El compliance requiere planeación. Y el incumplimiento me lleva a una evasión involuntaria o voluntaria a través de la ilusión para evitar y aprovechar, o la evasión voluntaria, defraudación, simulación, delincuencia organizada, facturero, lavado de dinero, etc. Y las conductas de los particulares, tax planning, voluntaria, planificación fiscal integral. Tax avoidance, voluntaria, elusión. Cuando falta razón de negocio. Cuando yo busco un camino alterno, ahí los invito a que vayan entre Tlacomulco y Toluca. Te puedes salir unos cientos de metros antes de la caseta y te metes después, habiendo usado la autopista. Eso es elusión. Tax evasion involuntaria, falta de conocimiento, o sí sabía que tenía que cumplir, pero no tuve el cuidado, falta de probidad, no cumplo, o porque me gasté el dinero, no tenía la capacidad de pago. Y la voluntaria, defraudación fiscal, deliberada, simulación, la hipocresía jurídica, delincuencia o lavado de dinero. Y elementos de la conducta, hechos, acuerdos, cumplimientos, actos, compromisos, consecuencias, acciones, elecciones, necesidades, omisiones, decisiones y oportunidades. Cuidando que todo lo que haga sea
legal, sea legítimo y sea lícito. Y el cumplimiento, voy a cuidar lo que hemos dicho, y la esencia de la contribución es la buena fe, el fairness, la confiabilidad, la solidaridad, la unidad y pertenencia. En armonía, individuo, humanidad, comunidad, familia, empresa, país, persona, sociedad y Estado. Mi invitación es, ¿qué podemos hacer los que estamos aquí para construir armonía con nuestra comunidad y la humanidad y con nuestras familias, empresas y países? Aunque queramos o no, estamos integrados a todo el mundo. En lugar de competir, ¿qué consecuencia e impacto tienen los demás? Personas, sociedad y Estado. Y lo que estamos hablando, la OCDE, fíjense lo que dice. En inglés dice, tax planning, arrangement of a person's business and or private affairs in order to minimize tax liability. Para minimizar la obligación fiscal. That's not true. Absolutely not true. Eso está mal la OCDE. Dice, organización de los negocios y asuntos privados de una persona con el fin de minimizar la obligación tributaria. Está mal. Es cómo cumplir. Pido perdón por mi soberbia de decir que la OCDE está mal. Dimensiones de la voluntad, propósitos, fines y medios, motivos, intenciones, intereses. La orquestación holística nos lleva a armonizar la ciencia con la conciencia. A todos los entes subjetivos y los instrumentales, conectar con sentido de vida, con la planificación, con derecho, metodología, economía, hermenéutica, finanzas, sistematología, para buscar el bien mayor y si el mal es inevitable, buscar el mal menor. Y esto en las dimensiones, misión, vocación, ciencias, instrumentos, principios, medios, estrategias. Aquí agradezco al Instituto de Especialización para Ejecutivos, agradezco a las empresas de Sinaloa y a muchas del mundo, de distintas partes del mundo, inclusive, obviamente, de Jalisco, que nos han dicho, dime cómo cumplir mejor. Yo llegué para decirles en Sinaloa, yo te vengo a decir cómo no pagues impuestos dentro de la ley. Me dice, no, queremos que nos digas cómo pagar mejor, porque nosotros queremos cumplir. Y haciendo un fraccionamiento, dinos cómo le damos valor a Culiacán, no cómo vendemos más. No seas miserable, Jaime Eduardo, no nos distraigas de lo que nosotros queremos hacer, que es el bien mayor, aunque no sea para nosotros. Eso es conciencia. Eso lo aprendimos en Culiacán, Sinaloa. Lo tenemos que decir. Y también con nuestros empresarios de todo el mundo, incluyendo Guadalajara. Y el doctorado con Salvador Leaños, con nuestros profesores Rafael Castelot, Alberto Tejada, de hacer las cosas con rectitud, con conciencia de impacto en los demás. Y aquí vemos ciencia, confiabilidad, certeza. En la parte del medio está buscar la justicia, el desarrollo y el progreso. De derecho, economía y finanzas, dice Armando Alatorre que aquí está. En la parte financiera hay que buscar la rentabilidad, irnos de la coerción y coacción a la convicción, que está en la conciencia, de la escasez a la abundancia, del riesgo a la prudencia, de la argumentación a constituency, integrar. En lugar de argumentar para ganarte, me voy a la verdad, de una verdad probatoria a una verdad real, del marketing al fairness, a la buena fe, la razonabilidad a la accountability, de la legalidad a la honestidad, de la competitividad a la sinceridad, de sincera a la honestidad, de la rentabilidad a la honradez, de la seguridad a la libertad, de la utilidad al amor y del valor a la sabiduría. Yo quisiera también, como me dijo Carlos, que tenemos que ser muy respetuosos con el tiempo, estructuras patrimoniales, el fideicomiso,
cuidar fideicomisos, las estructuras, dónde están mis inversionistas, dónde están mis clientes, proveedores, los inmuebles, colaboradores, fideicomisos para buscar cuidar la propiedad, el rendimiento y la voluntad, para prever muerte, incapacidad, retiro, todos nos vamos a morir. Y también algunas eventualidades como una incapacidad jurídica, retiro, eventualidades, fideicomisos, testamentos, sociedades. Y también cuidar, fortalecer nuestros mercados físicos y digitales, fortalecer el capital para un mayor rendimiento, para, tanto variable como fijo, para un mejor trabajo manual e intelectual, para una mejor inteligencia artificial y humana, y bienes y servicios tangibles e intangibles. Diversificar el patrimonio en lo económico, en lo financiero, en sectores, en territorios, regiones, liquidez, estructuras corporativas, familiares, holdings de división, áreas de trabajo, áreas del campo, agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales, para separar riesgos dentro de cada holding y evitar que los riesgos por el levantamiento de velo corporativo lleguen a los socios. Para ello es importante tener fideicomisos, productoras, comercializadoras, centros de capacitación, para que el patrimonio permanezca, pero nada sirve que permanezca si no funciona. Primero está que funcione el patrimonio y después que permanezca. Por eso es importante la protección del patrimonio. Fideicomisos de planeación patrimonial, testamentos para que esté, cuidar la extensión del patrimonio, cuidar en la planeación patrimonial el para qué quiero mi patrimonio, con qué condición lo quiero manejar y cuidar la consecuencia en mí y en los demás, para que haya sentido de vida, plenitud, paz y tranquilidad, generación de valor, funcionalidad, permanencia, continuidad. Quiero agradecer a mis compañeros de Armonía, Pedro, a Irina, Enrique, Carlos, Fernanda, y a todos los que han colaborado, me han acompañado en este hermoso material, a Ángel, a Sergio, que esté bien tu hermana, hermano Ángel, Sergio, a ti, a tu familia, a todas nuestras familias que nos han formado, nos permiten estar aquí, agradecer a nuestras familias, agradecer a México. Sin México yo no sería quien soy. Aunque haya cosas que no me gusten de México, yo hoy siento más gratitud y compromiso por México. Si el Titanic, hubo quienes fueron a corromper para subirse a una lancha e irse, y hubo quienes agarraron su violín y su piano, hubo el capitán que agarró el timón, una madre que se puso a mecer a sus hijos y unos viejitos enamorados que se abrazaron. Yo tengo fe en que México, los mexicanos, y gracias, yo pregunté, ¿México se va a salvar? Y me dijeron, sí, gracias a dos cosas. Una, a la nobleza del mexicano. Pero también hay otro, así me lo dijeron, gracias a la Virgen de Guadalupe. Y yo creo que si hay una presencia divina, si soy judío, si soy ateo, si soy musulmán, si soy católico, soy cristiano, protestante, todos tenemos fe en que hay una presencia divina que dentro de cada uno de nosotros. Yo preguntaba, ¿dónde está el despertar de la humanidad dentro de mí? Buscando con sentido de vida y armonía, realidad y verdad, con ética, transparencia, legitimidad, pertenencia, compromiso, instrumentación y soporte, lealtad y confiabilidad, flexibilidad y eficacia. ¿Cómo? Con un proyecto de vida, con propósitos, con objetivos, con diagnósticos, con estrategias, con una buena implementación para cumplir, verificación, con monitoreo y mantenimiento para una mejora continua, con humildad, con integridad. Buscar que los miembros directivos y técnicos, buscar
que las alternativas que elijamos sean trajes a la medida para cada empresa, para cumplir y también, como decía Carlos, para que el patrimonio crezca. Se vale que la empresa tenga utilidades. Y decía el ministro Aguirre, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, es un propósito legítimo aprovechar, optimizar beneficios fiscales y también buscar la máxima rentabilidad de la empresa, con sustentabilidad, buscando el largo plazo. Hay que hacer buenos programas de trabajo. Ya el derecho, el common law y el civil law, el derecho romanista se está mezclando en todo el mundo. Y yo quisiera dejar de hablar, aquí nada más buscar individuos, comunidades, humanidades, estructuras humanas, sociales y jurídicas con integridad, buscando respeto, buena fe, lealtad. Y quisiera, Carlos, y aquí Armando y quienes están, si nos permiten compartir, perdón que me fui muy rápido, para pedirles que haya tiempo para que podamos compartir nuestros puntos de vista. Y obviamente tú, Carlos, si quieres dar una introducción para dar un espacio a comentarios, preguntas y respuestas. Gracias al hermoso equipo de Armonía, a nuestras familias que nos acompañan. Y gracias, Carlos, por la hermosa oportunidad de compartir con nuestros compañeros que aquí están para construir un México mejor, más grande y un mundo mejor para todos. Abrazo. Gracias, Milalito. A ver si tiene algún comentario, Armando. Me parece que su experiencia pudiera aportar mucho a la comunidad desde su trinchera. Así que si está por ahí, mi querido Armando, de una vez, por favor, me gustaría que aprovecháramos el espacio. Irina, compañeros. A ver si está ahí Armando. Sí, ¿verdad? Hay que... Quien guste tomar el micrófono. Por eso me aceleré para que fuera un poco más cuestionamiento. Podemos liberar el micrófono, Johnny, ahí del señor Armando Latorre. Está. Si quieres, a ver, déjame ver. Aquí está, quedamos atentos, gracias. Sí. Ah, mira, ahí está, creo, Armando. Gracias, Armando. Adelante, le podemos quitar su micrófono, ¿verdad, Johnny? Ahí Perdón, está. ¿cómo está conectado, don Carlos? Aquí Ahí está ya está. Armando. Ahí está Armando, bienvenido, gracias. ¿Cómo están? Pues muchas gracias. Muy interesante la conversión de Jaime Eduardo, particularmente el tema del propósito de negocio para hacer planeaciones fiscales y patrimoniales. Me parece que es algo muy relevante. Nosotros como especialistas en temas de fusiones y adquisiciones, pues es muy importante que consideremos la implicación de todas las actividades y de transacciones que se hacen en contextos de planeación patrimonial, también de cara a procesos de esa naturaleza, porque luego nos topamos con estructuras que imposibilitan la consecución de la transacción por los niveles de riesgo y de exposición a posibles contingencias que se enfrentan. Entonces, básicamente, pues es un tema muy relevante para tomar en cuenta. Gracias, gracias Armando. Sí, me parece que hemos estado no preocupados, ocupados en revisar la forma de estructurarnos. Yo creo que tuviéramos que, no, más bien tal vez no reinventarnos, sino en un lenguaje empresarial, reestructurarnos. O sea,
Me han preguntado muchos de los empresarios si la defensa fiscal queda un poco mermada. Me parece que queda un poco condicionada, sigue existiendo, sin embargo, pues pegaron ahora con la reforma para tener acceso al recurso administrativo, el famoso recurso de revocación. Ahora nos exigen garantizar el interés fiscal. Me parece que el empresario tuviera que empezar a buscar alternativas de solución de controversias bajo la ley de Musk. Me parecen medios alternativos de solución de controversias. Me parece que tuviéramos que entender que la negociación y el cumplimiento pudiera ser una tarjeta eh, más cercana con la autoridad fiscal. Eh, Tendríamos que empezar a analizar que la inteligencia artificial y todos los cruces de información y toda la información con la que cuenta la autoridad, me parece que nos acota el tiempo, nos obliga a buscar una prevención, nos obliga a ser mucho más sensatos, mucho más ordenados. Hoy por hoy, con la reforma fiscal de 2026, nos están obligando no solo a obtener soporte, evidencia y sustancia por parte de los proveedores, sino que ahora nos están obligando, por supuesto, a tener elementos de existencia que nos permita soportar cada acto jurídico que celebramos, cada transacción, evidenciar cada transacción, soportar, seguir a cada transacción, y esa sería la recomendación. Me parece que hoy el soporte, la evidencia, la sustancia y la razón de negocios me parece que es algo innegociable en las empresas, y hoy por hoy tenemos que no solo pedirle al empresario que documente su relación que tiene, obviamente, con sus proveedores, sino que vaya documentando todo el tema y toda la relación que tiene con sus clientes, ¿sí? Y no solo pensando, yo los invito a pensar en que hoy llevar un registro contable, obtener un comprobante fiscal y realizar el pago correspondiente no te da la certeza fiscal, no te da la certeza jurídica. Hoy tenemos que decirle al empresario que hoy hay ingresos en crédito, que las deducciones en crédito van a estar siendo muy cuestionadas por parte de la autoridad, y por supuesto que la autoridad hoy tiene todos los mecanismos de fiscalización para pedirle al empresario que cada transacción que realice tiene que estar bajo un principio de trazabilidad. Es decir, no solo la parte material, sino que hoy la autoridad quiere conocer desde la A hasta la Z, en donde vaya realizando, por supuesto, actos jurídicos el contribuyente. Todo acto jurídico no solo tiene que estar materializado, sino tiene que estar trazado de tal manera que la autoridad no presuma ingresos ni cuestione deducciones. Y este cumplimiento, esta prevención, este compliance, este tema previo, ¿sí? Eso es lo que nos invita ahora a reflexionar, que no solo la prevención, sino el cumplimiento y, por supuesto, entrar a un tema de protección patrimonial. Cada decisión que tenemos dentro de buscar una optimización o una rentabilidad fiscal tiene que partir bajo principios de protección del patrimonio. O sea, me parece que hoy el empresario tiene que buscar no solo cumplir, sino prevenir y no reaccionar de una manera reactiva. Es decir, la reacción y la corrección hoy me parece que son la peor decisión de rentabilidad fiscal. Tiene que irse para atrás a documentar,
y a entender que las operaciones que hace las tiene que atender el socio más importante del negocio, que es el fisco. Y a partir de ahí, sí buscar beneficios, sí buscar, obviamente, estímulos propios de la propia disposición, pero empezar a ver que toda decisión que el empresario vaya tomando dentro de un entorno de fiscalización permanente y de nuevas facultades y mecanismos de comprobación, así como de facultades de gestión y facultades de comprobación, implican un riesgo en la protección del patrimonio. Y eso es lo que tiene que empezar a poner en la mesa el empresario. No solo buscar pagar menos impuestos, sino que ese pago diluido, optimizado, si pone en riesgo el patrimonio, me parece que la decisión tendría que ser diferente. Carlos, Así que gracias, Lalito, por favor. Carlos, lo que dice es muy importante, la protección del patrimonio y de la operación de la empresa. Por lo de la FIEL, sellos digitales, lo que tú has hablado de la reforma fiscal del 29, etcétera. Es muy importante también proteger la operación y proteger el patrimonio. ¿Por qué? Porque en ocasiones, si yo tengo el patrimonio, pero de pronto ya no puedo operar, mis costos fijos, la operación puede colapsar. Y ahorita que está armando y generar valor para que el patrimonio esté susceptible de una alianza estratégica, todo patrimonio y empresa tiene que estar listo o para llevarse a la bolsa de México, Nueva York, o para No, otro tipo de transacciones que van más allá de transacciones propias de la operación del negocio, transacciones extraordinarias, ventas, fusiones, alianzas. Pues el pasado que se tenga en la entidad, pues luego se vuelva el pasado, los riesgos, contingencias que se puedan tener se vuelven una limitante para ese tipo de transacciones que son más allá de la operación de negocios del día a día de la compañía. Y que haya explicabilidad. Y aquí es muy Eso importante. me gusta. Eso. Documentar todas las transacciones, poder explicar todo lo que ocurre en la empresa y justificar que se tomaría el mismo camino primero dentro de un beneficio económico de negocio antes que el beneficio fiscal. Y el beneficio fiscal será la consecuencia de una operación en base dentro de un canal de cumplimiento. O sea, es decir, todo está diseñado para que la autoridad te detenga la operación. Es decir, hay que estar cumpliendo de tal manera que la autoridad no pueda restringirte, suspenderte tus certificados con sello digital. Hoy tenemos muchos supuestos. Hoy la autoridad propiamente puede llegar a restringirte, a suspenderte y a cancelarte en base a presunciones de un mal comportamiento de cumplimiento fiscal. Presume, se acerca, ¿sí?, a lo que está ocurriendo. Y la carga de la prueba se la manda al contribuyente. Y si el contribuyente no tiene la carga de la prueba para desvirtuar presunciones fiscales, se queda sin operar el negocio. Y sin operación no hay utilidades. Y sin utilidades no hay impuestos. Y sin utilidades contables no hay patrimonio. Sí, señor. Y también para bancos que te pueden financiar, cuidar que sea la misma explicación para el fisco, para inversionistas, para clientes proveedores y también para banqueros. Que eso lo lleve. Sí. Hemos estado en distintas partes del mundo donde dicen, queremos invertir en empresas en México. Y inversiones de deuda e inversiones de riesgo. Aquí está Armando, que a eso se dedica, a darle valor y a conectar tanto de Family and Friends, ¿cómo se llama? La Family's Office, etcétera. De conectar como las grandes empresas y grandes portafolios del mundo, es como darle valor. Así es. Y entonces tenemos que aliarnos con gente como Carlos Orozco, Felgueres, como Armando, en distintas partes del mundo, que nos digan cómo hacer las cosas para que mi empresa tener valor. Y el fisco, cuando llegue, como decía un amigo,
Fíjense, en una ocasión nos llegó un correo para invitarnos a una sesión con el SAD y dice, vemos que todo lo que ustedes tienen tiene sustento y confiamos en ustedes. Vengan a que nos digan cómo mejoramos nuestros sistemas. Se asustaron y le dijimos, ven. O sea, sí se vale llegar a generar confiabilidad. El SAT es un stakeholder, o tú lo dijiste, un accionista. Entonces, tengo que ver la forma de construir una buena relación con de convertirlo de un adversario en un aliado. Tengo que convertirlo en eso. Así como mi proveedor, en lugar de que esté viendo a ver cómo vende productos caros y malos, que me venda productos con calidad y a buen precio. Así es. Y mi cliente, en lugar de cómo le vendo kilos de a 900 gramos, como decíamos, no, cómo le entrego lo mejor al cliente. Así es, Carlos, como tú bien lo dices. Gracias, Lalito. Y sí, lo tenemos que decir. Si el negocio, si la rentabilidad del negocio depende de los impuestos, entonces más te vale que no sigas, porque el poco patrimonio que puedas llegar a tener prácticamente lo puedes llegar a perder. Es decir, no hay negocio sin impuestos. O sea, no puede ser eso. Y si las empresas utilizan los impuestos para generar márgenes de utilidad, entonces prácticamente pues, vivirán en el mundo del riesgo. Y eso tiene un costo mucho más alto. Así que ahí está. Gracias, Johnny. Ahí tenemos Humbertito, ahí tenemos un reconocimiento de todos los que tiene. Gracias, mi Armando, por estar ahí con Eduardo. Gracias. Ya invitaremos a don Armando a un conversatorio, pues para que nos dé su experiencia y nos aporte aquí a la comunidad Orfe. Ahí tenemos uno de los que ya tiene, ya no sabe dónde poner tantos reconocimientos, pero ya sabe que el reconocimiento es nuestra gratitud y todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento permanente. En nombre de Armonía lo recibo, en nombre de mis al doctor, exacto, al doctor Jaime Eduardo Hernández Rodríguez, que por supuesto está aquí con nosotros y no vino de invitado, sino vino de anfitrión porque forma parte de la comunidad Orfe. Así que gracias a todos, gracias Lalo, gracias Armando, gracias a todos y nos vemos aquí. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Gracias. Carlos, un abrazote con mucho cariño. Gracias.